Mi madre usó mi intento de suicidio como un chiste de comedia frente a la familia adinerada de mi prometido. Así que, invité a todos sus amigos a mi despedida de soltera, y revelé frente a ellos que ella fue la causante de que su antiguo profesor se quitara la vida. Mi madre, Carmen, siempre se creyó la persona más graciosa de la sala. Llevaba años haciendo monólogos en micrófonos abiertos, sin pasar nunca de los 5 minutos en bares de mala muerte, pero tenía la audacia de hacerse llamar a sí misma comediante profesional. Su personalidad entera se basaba en hacer reír a la gente, incluso si eso significaba despellejar a alguien y dejarlo en ridículo para rematar la faena. Y su víctima favorita siempre fui yo. De pequeña, cada cosa vergonzosa que me pasaba se convertía en material gratuito para su espectáculo. Cuando me hice pis en la cama a los 7 años, lo contó a gritos en mi fiesta de cumpleaños frente a todos mis amigos, como si fuera divertidísimo. Cuando me vino la regla por primera vez y manché mis pantalones de sangre en el colegio, lo usó como su número final en los bares durante meses. Pero todo eso palidece en comparación con lo que hizo en mi fiesta de compromiso. Llevaba 4 años con mi prometido, Mateo. Él venía de una familia acomodada, tradicional y muy respetada. Por fin habíamos decidido casarnos, y la fiesta se celebró en el exclusivo club de campo de los padres de Mateo. Estaba toda su familia, los socios millonarios de su padre, y todas las personas importantes de su vida. El ambiente era elegante, con música suave y copas de cristal. Y entonces, llegó mi madre. Carmen llegó ya borracha. Llevaba un vestido de lentejuelas brillantes, como si ella fuera la que iba a recibir un premio. Desde el minuto 1, no paraba de interrumpir las conversaciones de los invitados para contar chistes vulgares que no hacían ninguna gracia. La gente adinerada sonreía educadamente, con esa cortesía fría de los ricos, pero era evidente que se sentían profundamente incómodos. A mitad de la cena, cuando todos estaban callados degustando el plato principal, Carmen golpeó su copa con un cubierto para dar un discurso que absolutamente nadie le había pedido. Se puso de pie, tambaleándose un poco, y empezó a hablar de lo orgullosa que estaba de que yo hubiera encontrado a un hombre dispuesto a casarse conmigo, a pesar de todo. La sala entera se quedó en silencio. Luego, con una sonrisa sádica, dijo que tenía una historia divertida sobre por qué nunca pensó que llegaría este día. Y frente a 200 personas de la alta sociedad, les contó sobre cuando yo tenía 19 años, y tuve una crisis nerviosa severa que casi me cuesta la vida. No solo lo mencionó por encima. Lo representó como si fuera un número cómico en su bar de mala muerte. Me imitó llorando a gritos. Representó mis súplicas desesperadas pidiendo ayuda. Imitó mi voz cuando yo le decía que quería morir. Les contó con lujo de detalles cómo me encontró tirada en el suelo rodeada de pastillas, cómo me llevó corriendo al hospital y cómo me dejaron en retención psiquiátrica durante 72 horas. Incluso, hizo efectos de sonido del monitor cardíaco con la boca. De hecho, se tiró al suelo del elegante club de campo para mostrar exactamente cómo me había desmayado yo aquel día. La gente no se reía. Nadie respiraba. La madre de Mateo tenía las manos tapándose la boca y lágrimas de horror en los ojos. Su padre parecía físicamente enfermo, pálido como un fantasma. Mi futuro cuñado se levantó de la mesa y se fue de la sala por respeto. Pero Carmen siguió hablando. Agarró el micrófono improvisado y dijo, y lo más gracioso fue cuando le dije al psiquiatra que me sentía inútil como madre, y él me respondió, bueno, al menos eres consciente de ti misma. Se rió a carcajadas de su propio chiste, mientras 200 personas permanecían sentadas en un silencio sepulcral, paralizadas por el horror. Mateo no sabía nada de esto. Yo había planeado contárselo en privado, tarde o temprano, cuando estuviera lista. Pero no así. No como un circo de entretenimiento para toda su familia. La abuela de Mateo se agarraba el collar de perlas, a punto del desmayo. Los socios de su padre intercambiaban miradas de asco. Carmen finalmente notó que nadie se reía, se encogió de hombros y dijo por el micrófono, vaya público más difícil. Y se sentó, como si acabara de dar la mejor actuación de su vida. La familia de Mateo se marchó del club inmediatamente.
La mitad de ellos no me ha vuelto a dirigir la palabra desde aquella noche. Creen que soy una persona inestable o que mi locura es hereditaria después de ver el espectáculo de mi madre. Mateo estuvo a punto de cancelar el compromiso. Le llevó meses de intensa terapia de pareja volver a confiar en que yo estaba bien, en que aquello fue solo una crisis puntual de mi adolescencia. ¿Y Carmen? Nunca se disculpó. Me dijo que yo era demasiado sensible y que, cito textualmente, la verdadera comedia surge de la tragedia. De hecho, su descaro era tan grande, que usó la anécdota de mi desmayo en su siguiente monólogo en el bar, hablando de cómo los niños ricos no tienen sentido del humor. Me dijo que debería estarle agradecida por haberme hecho memorable. Faltaban 3 meses para la boda, y ella daba por hecho que iba a dar otro discurso. Hasta se compró un vestido blanco de lentejuelas que parecía un vestido de novia para destacar en las fotos. Le dije que le prohibía hablar en mi boda. Ella se rió en mi cara y me dijo, no puedes impedir que la madre de la novia hable. Fue en ese exacto instante, cuando decidí que Carmen necesitaba saber lo que se sentía ser destruida. La semana anterior a la boda, invité a todos sus amigos comediantes a lo que ella creía que era mi despedida de soltera. Estaba encantada y el ego se le salía por los poros. Llevé a 15 personas de sus noches de micrófono abierto. Todos eran aspirantes a comediantes fracasados que se creían más graciosos de lo que realmente eran. Amigos íntimos de mi madre, como Tomás, Lucía y Raúl. Les dije que quería hacer un roast, una batalla de insultos cómicos, pero con un giro. Nos burlaríamos de nuestros propios padres por todas las locuras que hicieron al criarnos. A Carmen le encantó la idea. Pensó que, por fin, yo estaba desarrollando un sentido del humor. Alquilé una sala privada en un restaurante. Las copas iban y venían. Ella empezó primero. Agarró el micrófono y contó 3 historias más de mi infancia que me hacían quedar como una chica patética, desesperada y torpe. Los demás comediantes rieron y luego contaron anécdotas divertidas y ligeras sobre sus propios padres. Todo eran risas y camaradería. Hasta que llegó mi turno. Agarré el micrófono. Miré fijamente a mi madre y dejé caer la guillotina. Comencé contando cómo mi madre quedó embarazada de mí a los 17 años. Dije, con un tono burlón, que yo fui el fruto de su romance secreto con su profesor de literatura, el señor Mendoza. Los comediantes soltaron una risita nerviosa, pensando que era una broma oscura. Pero yo no me detuve. Relaté con precisión quirúrgica cómo ella lo chantajeó exigiéndole dinero durante meses, amenazándolo con arruinar su carrera. Cómo lo empujó al límite, hasta que la esposa del profesor descubrió las cartas de extorsión, y él, desesperado, se suicidó. El silencio en la sala cayó como un yunque de plomo. Tomás, el comediante que más se reía, dejó su copa sobre la mesa. Le conté al público cómo Carmen guardó la nota de suicidio donde el profesor la mencionaba por su nombre, culpándola de su muerte. Nadie respiraba. Continué mi comedia hablando de cómo, durante mi infancia, Carmen me ponía vodka en el biberón para que yo me durmiera rápido y ella pudiera hacer sus fiestas. De cómo traía a hombres extraños a casa que hacían comentarios repugnantes sobre mi cuerpo adolescente, y cómo ella me obligaba a sonreírles porque ellos pagaban el alquiler. Carmen intentó restarle importancia con una risa falsa, temblorosa, pero yo subí el tono de mi voz. Les conté cómo ella me robó los ahorros de la universidad que me había dejado mi abuela, y se los gastó en clases de comedia, clases que, por cierto, reprobó. Les enumeré los 12 trabajos de los que fue despedida por robar de la caja registradora. Les narré cómo fue a rehabilitación 4 veces, pero abandonó la clínica porque no la dejaban hacer monólogos durante la terapia de grupo. Les recordé a todos la vez que se presentó completamente borracha en mi escuela secundaria, obligando al director a llamar a los servicios sociales. Y cómo, frente a la trabajadora social, dijo que yo era una mentirosa compulsiva para salvarse ella. Mencioné la Navidad en que vendió mi consola de videojuegos para comprar drogas, y me dijo que Papá Noel no existía porque éramos basura pobre. La sala era un cementerio. Tomás se levantó primero, sin mirar a nadie, y caminó hacia la salida sin decir una sola palabra. Lucía miraba a mi madre con la boca abierta, con ese morbo con el que la gente mira un accidente de tráfico grave.
Otra de sus amigas mantenía el móvil en alto, grabando cada segundo del desastre, y pude ver la luz roja titilando en la oscuridad. La satisfacción que sentí en ese momento fue como una descarga eléctrica directa al pecho, intensa, brillante, embriagadora. Pero bajo esa euforia, sentía un frío gélido en el estómago. Acababa de aniquilar a mi madre delante de todos sus conocidos, delante de las únicas personas que la soportaban. El rostro de Carmen se había vuelto blanco como la cal bajo las gruesas capas de maquillaje. Vi una vena palpitando violentamente en su cuello. Abrió la boca y pronunció la palabra mentirosa, pero no sonó enfadada. Sonó débil, minúscula y desesperada. Intentó decir que yo exageraba, pero le temblaban tanto las manos que se le derramó la bebida sobre el pantalón. En menos de 2 minutos, todos sus amigos vaciaron la sala en un éxodo silencioso, dejando solo sillas vacías y servilletas arrugadas. Me miró con auténtico terror. Con lágrimas corriendo su rímel negro, me preguntó, con la voz rota, ¿por qué le hacía esto? Le respondí fríamente, tú te lo buscaste al convertir mi intento de suicidio en un chiste. Agarré mi chaqueta y la dejé allí, sola, llorando en la oscuridad. Salí al pasillo iluminado y me sentí vacía. No me sentía victoriosa. Me sentía como si me hubiera tragado un puñado de cristales rotos. Mateo me llamó 3 veces esa noche, pero no contesté. Al día siguiente, escuché sus mensajes de voz. Sonaba aterrado. Me dijo que Carmen lo había llamado llorando a mares, haciéndose la víctima, diciendo que yo la había humillado sin motivo. Al día siguiente me reuní con Mateo en una cafetería. Tenía unas ojeras terribles. Le conté absolutamente todo lo que había hecho en ese restaurante. Él me escuchó sin pestañear. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Me miró fijamente y me hizo la pregunta que más me dolió. ¿Te sientes mejor ahora que la destruiste? Abrí la boca, pero no supe qué decir. No. No me sentía mejor. Estaba aterrada de estar convirtiéndome exactamente en lo que era ella, alguien que lastima brutalmente a los demás y luego lo llama justicia. Mateo tomó aire y me dijo que sus padres estaban sugiriendo posponer la boda. Temían que el circo de mi familia arruinara la reputación de los suyos en el altar. Sentí que el mundo se me caía encima. Llevaba meses planeando esto, y una vez más, la sombra de mi madre lo estaba arruinando todo. 2 días después, Carmen apareció en mi apartamento sin avisar. Cuando abrí la puerta, casi no la reconozco. No llevaba maquillaje, traía el pelo sucio, un chándal viejo, y parecía haber envejecido 10 años. Se sentó en mi sofá como si no tuviera huesos. Me confesó que 2 clubes de comedia le habían prohibido la entrada de por vida después de que el video de mi revelación circulara por su gremio. La habían exiliado de lo único que amaba. Y entonces, hizo algo que jamás creí ver. Admitió que todo lo del profesor Mendoza era cierto. Me confesó que llevaba 27 años cargando con la culpa de su muerte, que tenía pesadillas donde la viuda la llamaba asesina. Me contó que tenía la nota de suicidio manchada de sangre escondida bajo su cama. Lloró, pero no de forma teatral. Fue un llanto feo, crudo y real. Nunca en mi vida la había visto asumir la responsabilidad de absolutamente nada. No supe qué decirle. Mi muro de odio empezó a resquebrajarse, solo un poco. Pero la prueba de fuego llegó una semana después. Los padres de Mateo nos exigieron ir a cenar a su mansión para aclarar la situación antes de permitir la boda. Obligué a Carmen a ir. Llegó vestida de negro, sobria, y temblando como una hoja. La cena fue una auténtica cámara de tortura psicológica. La madre de Mateo tenía unos modales impecables, pero una frialdad que congelaba la sangre. Cortaban la carne en absoluto silencio. Carmen intentó disculparse, pero a los 2 minutos empezó a poner excusas sobre su difícil infancia y la pobreza. La madre de Mateo dejó los cubiertos, la miró con asco y la cortó en seco. Muchas personas tienen vidas miserables, Carmen, y no andan por ahí usando el trauma de sus hijos para entretener a borrachos en un bar. Carmen se quedó paralizada. Entonces, el padre de Mateo soltó el golpe de gracia. La miró a los ojos y le preguntó con voz de ultratumba, ¿acaso ya estabas escribiendo tus chistes para burlarte de nuestra familia en el altar?
Esa pregunta destruyó a Carmen. Se agarró a la mesa con los nudillos blancos y, con la voz quebrada, admitió que había sido un monstruo de madre. Que usaba la comedia porque era el único momento de su miserable vida donde sentía que le importaba a alguien. Prometió, llorando a mares, que no diría ni una sola palabra en la boda. La madre de Mateo la sentenció diciéndole que estaba en la cuerda floja, y que un solo error significaría que jamás volvería a ver a nuestra familia. Pese a todo el daño que me hizo, en ese momento sentí lástima por ella. Miré a los padres de Mateo y les dije firme, es mi madre, y estará en la boda. Mateo me apoyó, aunque sabía que era un riesgo enorme. Para protegerme, Mateo y yo tomamos una medida extrema. Contratamos a 2 guardias de seguridad de incógnito solo para la boda, con la orden explícita de sacar a Carmen del lugar a la fuerza si se acercaba al micrófono o tomaba más de una copa de vino. Fui a verla a su casa el día anterior a la ceremonia. Le entregué una carta escrita a mano. Le dije que nuestra relación estaba hecha añicos, pero que si quería empezar de cero, debía respetar mis límites con su vida. La mañana de la boda fue un manojo de nervios. Caminé hacia el altar temblando, no por el matrimonio, sino por el miedo a que mi madre arruinara todo. Pero cuando llegué al altar y miré hacia el público, la vi. Estaba sentada en la tercera fila, tal como le ordené. No llevaba el vestido de novia de lentejuelas. Llevaba un vestido azul oscuro, discreto, apagado. Se pasó toda la ceremonia llorando en silencio, sin hacer ningún espectáculo, agarrada a la mano de una de sus amigas. En la recepción, no se acercó al micrófono. Caminó hacia los padres de Mateo, les agradeció en voz baja, y se retiró a una esquina. Por primera vez en mi vida, no fui su objeto de burla. Fui simplemente la novia. Han pasado varios meses desde aquello. Mi madre y yo nos vemos una vez a la semana para tomar un café, bajo reglas muy estrictas. Ella está en terapia real y dejó los monólogos. Jamás seremos una familia normal, el daño es demasiado profundo. Pero logré lo que parecía imposible, la callé para siempre. Y por fin, soy libre. Y dime, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que la venganza de revelarlo del suicidio del profesor fue pasarse de la raya, o era lo único que haría reaccionar a esta madre tóxica? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte a Voz Forum ES para no perderte la próxima historia de Karma.